Before we start on the new topic for tonight, I wanted to make a clarification about a couple of things I said last night. Antes de empezar el tema que tenemos para esta noche, quiero aclarar un par de cosas que mencioné el día de ayer. And that is to distinguish between what the Bible commands as opposed to principles of wisdom. Es necesario hacer una distinción entre lo que la Biblia manda u ordena y lo que son principios de sabiduría. So in matters of finances, En temas de finanzas, the Bible commands you shall not steal. la Biblia manda no robarás. And if you steal, Si robas, you're in the church, estás en la iglesia, you're subject to church discipline for stealing. debes ser sujeto a la disciplina de la iglesia por robar. The Bible says it's unwise to get into debt. La Biblia dice que no es sabio entrar en deudas. The Bible says that it's very unwise to co-sign for someone else's debt. La Biblia dice que es muy poco sabio salir fiador por la deuda de alguien más. But if you choose to do that, Pero si decide hacerlo, you're not going to come under church discipline. no vas a entrar en disciplina de la iglesia. Proverbs is essentially saying, I warned you, Proverbios básicamente está diciendo, se lo advertí, you're going to suffer, va a sufrir, you're acting unwisely. está actuando sin sabiduría. But there's a difference between something that is clearly sin Pero hay una diferencia entre aquello que claramente es pecado as opposed to something that's just unwise. y aquello que simplemente no es muy sabio. I can't tell you exactly how much debt you're allowed to have. No les puedo decir exactamente cuánta deuda pueden tener. I can tell you in general, debt is unwise. Les puedo decir que en general la deuda no es sabia. Right now, I owe the bank some money for part of my house. En este momento yo le debo al banco dinero por parte de mi casa. Hopefully, I've dealt with that in a wise way. Espero haber tratado este asunto con sabiduría. There's a third category. Hay una tercera categoría That's a matter of conscience. y es el tema de la conciencia. And that would be, for example, buying a ticket for a raffle. Por ejemplo, comprar un tiquete para una rifa. For some of us, we may be so opposed to gambling, we would never, in clear conscience, be able to buy any ticket for any raffle or lottery. Algunos de nosotros podemos estar tan opuestos a lo que son las apuestas que no podríamos comprar un tiquete para una rifa con la conciencia limpia. And so Romans 14:23 says, whatever is not of faith is sin. Romanos dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. So if I can't buy a raffle ticket with a clear conscience, I should not do so. De modo que si no puedo comprar un tiquete para una rifa con la conciencia limpia, no debería hacerlo. Now I would say I think it's unwise for you to buy a raffle ticket or a lottery ticket. También creo que es falto de sabiduría comprar un tiquete de rifa o un tiquete de lotería. But if you decide in your conscience you're going to do that, Pero si en tu conciencia decides que lo vas a hacer, I may disagree, puede que yo no esté de acuerdo, but it may not rise to the level of something clear-cut that's sin. pero no va a llegar al punto de ser señalado como un pecado. So there are commands of Scripture that are clear. Entonces hay mandamientos en la Escritura que son claros, There are principles of wisdom. hay principios de sabiduría, None of us follow those perfectly. ninguno de nosotros los sigue a la perfección, And then there are matters of conscience. y luego están los asuntos de conciencia. Okay. New topic. Nuevo tema. We're going to talk tonight about a third category of sin. Esta noche vamos a hablar acerca de una tercera categoría de pecado. We've talked about people who are addicted to alcohol and drugs. Hemos hablado de las personas que son adictas al alcohol o a las drogas. We've talked about financial problems. Hemos hablado de problemas financieros. And people can be as addicted to materialism and money as they are addicted to drugs and alcohol. Y la gente puede volverse tan adicta al materialismo y al dinero como lo pueden ser a las drogas o al alcohol. And tonight we're going to talk about sexual sin. Y hoy, esta noche, vamos a hablar acerca del pecado sexual. But in order to understand sexual sin, we need to understand the proper use of sex. Para poder entender el pecado sexual es necesario comprender el uso apropiado del sexo. God is the one who created marriage. Dios fue quien creó el matrimonio. And God made the sexual union part of marriage. Y Él creó la unión sexual como parte del matrimonio. Before mankind fell, God had still established that the husband and wife would come together sexually. Antes de que el hombre cayera, ya estaba establecido que el hombre y la mujer debían unirse sexualmente.
God had at least 3 good purposes for giving that gift of sex to mankind. Dios tenía por lo menos 3 dones o 3 propósitos en ese don maravilloso del sexo que le dio a la humanidad. Genesis 2:24. Génesis 2:24 Please read. dice así: Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. So God has given the sexual union in marriage, that is, the body of the husband and the wife are joined in a very special way. That's a picture of the oneness of their marriage covenant. Entonces Dios ha dado este don de la sexualidad dentro del matrimonio para que el hombre y la mujer se unan físicamente como un símbolo de su unión espiritual en el pacto matrimonial. It's an experience you share with your spouse and only your spouse. Es una experiencia que se comparte únicamente con el cónyuge. As you do this, you're saying to the other person, I belong completely to you and you belong completely to me. Al hacerlo, se están diciendo el uno al otro: yo te pertenezco completamente a ti y tú me perteneces completamente a mí. When you were married, you made a covenant together, you made a promise to stay together. Cuando se casaron, establecieron un pacto juntos, una promesa de permanecer juntos. And the sexual union is the sign of that covenant, and it's the confirmation of that covenant. Y la unión sexual es tanto la señal como la confirmación de dicho pacto. There's a second reason that Hay- God gave sex, Hay una segunda razón por la que Dios otorgó el sexo, and that's in Genesis 1:28. y la encontramos en Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. It is God's design that children be the product of their parents' love and commitment for one another. El diseño de Dios es que el producto del amor y el compromiso que tienen los padres sea la producción de hijos. God wisely puts children into families that they would be raised by a father and a mother who are committed to one another. Dios, con sabiduría, coloca a los niños en hogares donde hay un padre y una madre que se aman. We see in our cultures, your culture and my culture, the harm when having children is separated from marriage. Vemos el daño que ocurre en la cultura cuando tenemos niños que nacen fuera del matrimonio. And women have a hard time raising children on their own. Las mujeres tienen grandes dificultades para criar niños por sí solas. It's because they are violating God's design. Es porque se ha violentado el diseño de Dios. And there's a third purpose Y hay un tercer propósito for the sexual union. para la unión sexual. Read Hebrews chapter 13, verse 4. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Dice así: Sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. The third purpose for the sexual union is it brings happiness and pleasure to both husband and wife. El tercer propósito de la unión sexual es que trae placer y gozo tanto al esposo como a la esposa. Some false teachers in the history of the church have made it sound like the sexual desire is something bad, even in marriage. Algunos falsos maestros han enseñado en la historia de la iglesia que el deseo sexual es algo pecaminoso, incluso dentro del matrimonio. But this verse says that the marriage bed is honorable. Pero este versículo dice que el matrimonio es honroso y el hecho matrimonial es honroso. In the book of Proverbs and in the Song of Solomon, En el libro de Proverbios en los Cantares, el libro de Cantares, there is a celebration of the joys of sexual love in marriage. se da una celebración de los gozos de la unión sexual dentro del matrimonio. So those are the three purposes for the sexual union. De modo que estos son los 3 propósitos para la unión sexual. But God's design is that the sexual union be exclusively within a marriage of a man and a woman. El diseño de Dios es que esta unión sexual se dé exclusivamente en la unión matrimonial de un hombre con una mujer.
any sexual expression outside of a marriage between a man and a woman is a sinful violation of God's design. Cualquier expresión sexual que esté fuera de la unión matrimonial entre un hombre y una mujer es contrario al diseño de Dios y por lo tanto pecaminoso. That includes fornication, which is sex before marriage, Esto incluye la fornicación, o sea, el sexo antes del matrimonio, adultery, sex with someone other than your spouse, el adulterio, o sea, el sexo con otra persona que no es tu cónyuge, every homosexual expression, cualquier expresión homosexual and lust, y la lujuria, pornography, la pornografía and all that goes along with it. y todo lo que esto conlleva. Jesus says in Matthew 5, to think lustful thoughts is like adultery. Jesús dijo en Mateo 5 que el simplemente tener deseos lujuriosos ya es adulterio. Ecclesiastes 7:29. Eclesiastés 7:29. Dice así: Mira, solo esto he hallado, que Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos se buscaron muchas artimañas. So God made mankind upright, good. Dios hizo al hombre recto, lo hizo bueno. In the creation, he made the man and the woman, the husband and the wife. En la creación, Él formó al hombre y a la mujer, esposo y esposa. God had good purposes for the sexual union, Dios tenía buenos propósitos para la unión sexual. but now humankind has sought out many sinful devices. Pero ahora la humanidad ha buscado o ha emprendido una búsqueda por artimañas pecaminosas. After the human fall in Genesis 3, Des- everything went bad. Después de la caída humana en Génesis 3, todo se dañó. And the heart, the core of the problem with sexual sin is in the heart of mankind. El centro del problema del pecado sexual se encuentra en el corazón del hombre. Jesus says in Mark chapter 7, Jesús dijo en Marcos capítulo 7, you got there before I did. Read verse 21. versículo 21. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios. So because our hearts are sinful, we act sinfully, including sexual sin. De modo que porque nuestros corazones son pecaminosos, entonces actuamos de manera pecaminosa y cometemos pecados sexuales. And so I'm going to use a play in words on English, and you're going to have to translate it into Spanish. Voy a usar un juego de palabras en inglés y voy a See tratar if de it works. traducirlo. The problem is not adultery as much as it is idolatry. El problema no es tanto adulterio, sino idolatría. No suena tan gracioso en español, pero Did it work okay? kind of. Okay. Sexual sin is a problem of worship. El pecado sexual es un problema de adoración. And we see this in Romans chapter 1. Y esto lo vemos en Romanos capítulo 1. In Romans chapter 1 verse 20, we're told that God has revealed himself to all of humanity. En el versículo 20 se nos dice que Dios se ha revelado a toda la humanidad. But in verse 25 we're told, and you can read verse 25, Pero en el versículo 25 dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. so mankind has turned from the worship of God to the worship of things in the creation. De modo que la humanidad se ha vuelto de la adoración de Dios a la adoración de la creación. So read verses 27 and 28. Versículos 27 y 28 dicen, y de la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. So what humankind has done
they've elevated sex to being the very most important thing. Lo que ha hecho la humanidad es elevar el sexo como si fuera lo más importante. Anything we put above God becomes an idol. Cualquier cosa que coloquemos por encima de Dios se convierte en un ídolo. In the same way, the drunkard lives for his drink and turns away from God. De la misma manera que el borracho vive para su bebida y le da la espalda a Dios, Or the person who is greedy is making an idol of his money. así como el que es codicioso hace un ídolo a partir de su dinero. We have a culture in which they have made an idol of sex. Así también nuestra cultura ha idolatrado el sexo. And as the heart idolizes sex, then sexual sin comes out. Cuando el corazón entonces idolatra el sexo, entonces se produce el pecado sexual. The idolatry of sexual sin is actually enslaving. La idolatría del pecado sexual es esclavizante. Could you read 2 Peter chapter 2 verses 18 and 19? Segunda de Pedro capítulo 2 versículos 18 y 19. Dice así: pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales, por sensualidad, a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. And so we live in a day where they claim we have sexual freedom, Vivimos en un tiempo en el que se afirma que tenemos libertad sexual, but actually the so-called sexual freedom of our culture is enslaving. pero en realidad esa supuesta libertad sexual de nuestra cultura es esclavizante. God has declared that marriage is a lifelong commitment, Dios ha declarado que el matrimonio es un compromiso de por vida, and in order to please Him, we must restrain our sexual desires to marriage. y para agradarle a Él debemos restringir nuestros deseos sexuales al matrimonio. But also God's blessing is upon marriage and upon sex within marriage. Pero también la bendición de Dios está sobre el matrimonio y sobre el sexo dentro del matrimonio. But in their rebellion against God, people are saying, I want to find pleasure, Pero en la rebelión contra Dios, las personas están diciendo que quieren encontrar placer I'm going to do whatever I want to do, y quieren hacer lo que les dé la gana. I'm going to make myself happy, Van a hacerse felices o buscan la felicidad, and that doesn't matter if it's through fornication or adultery or homosexuality. sin importar si es a través de fornicación, adulterio u homosexualidad. And in so doing, it's not just something they're doing against each other or against a wife, it's sin against God. Y al hacerlo, no es tanto algo que están haciendo unos en contra de otros o en contra de los cónyuges, sino en contra de Dios. Paul warns the Thessalonians in 1 Thessalonians chapter 4 En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, Pablo advierte a los tesalonicenses. if you could read verses 3 through 5. First Thessalonians chapter 4 verses 3 to 5. Take your time. Primera de Tesalonicenses 4, versículos del 3 al 5. Verses 3 to 5 of 1 Thessalonians 4. Dice así: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. So unbelievers, because they do not know God, they are living in lustful passion. Dado que los incrédulos no conocen a Dios, ellos viven en pasiones lujuriosas. But just as there are professing Christians who struggle with drunkenness, Pero al igual que hay cristianos profesos que luchan contra el alcoholismo and professing Christians who struggle with greed and materialism, y cristianos profesos que luchan contra la avaricia y el materialismo, there are professing Christians who struggle with sexual idolatry. también los hay aquellos que luchan contra la idolatría sexual. Sometimes it's single people, A veces son personas solteras and they know the Bible says they should wait until they are married, y saben que la Biblia dice que deben esperar hasta el matrimonio, but they desire their own pleasure rather than they want to please God. pero prefieren agradarse a sí mismos en lugar de agradar a Dios. So they give in to fornication. Y entonces ceden ante la fornicación. Now we have on the internet
Ahora en Internet all kinds of sexual sin on display. tenemos todo tipo de pecado sexual desplegado. And the pornography that's on the internet for many men and some women is like a very powerful drug. Y la pornografía que se encuentra en Internet para hombres y para algunas mujeres es tan poderosa como una droga. They become addicted. Se vuelven adictos, They become enslaved. se vuelven esclavos. And instead of pursuing happiness in the way that God has said, they're pursuing it a way that God is opposed to. Y en lugar de buscar la felicidad en una forma en que como Dios lo ha establecido, prefieren hacerlo de maneras contrarias a la voluntad de Dios. It is not that sex is bad. No es que el sexo sea malo. Sex is very good in the purposes that God has given for it within marriage. El sexo es muy bueno en los propósitos que Dios le ha dado dentro del matrimonio. Outside of God's bounds, it's destructive. Es fuera de los límites que Dios ha puesto que se vuelve destructivo. I'm going to say something that may surprise you. Voy a decirles algo que quizá les sorprenda. Sexual idolatry can even take place within marriage. La idolatría sexual incluso puede ocurrir dentro del matrimonio. And that can be when, in our own sinfulness and selfishness, we demand our own way rather than pleasing God. Y esto se da cuando en nuestro egocentrismo, en nuestro egoísmo, queremos buscar satisfacernos a nosotros mismos en lugar de agradar a Dios. Read James chapter 4, verses 1 and 2. Veamos Santiago, capítulo 4, verses 4 verses 1 and 2. Versículos 1 y 2. Santiago 4, 1 y 2 dice: ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. So James is saying that we fight sometimes, we quarrel sometimes because we don't get what we want. Entonces Santiago está diciendo que existen entre nosotros contiendas o conflictos porque no estamos obteniendo lo que queremos. Is it wrong for a husband to want to be intimate with his wife? ¿Está mal que un esposo quiera intimidad con su esposa? No. No lo está. But what if the husband wants to be intimate with his wife and she's sleepy and she tells him to go away? Pero ¿qué pasa si el esposo quiere intimidad con su esposa, pero ella está cansada, tiene sueño y le dice que no? And then the husband is tempted to get very angry. Y entonces el esposo se ve tentado a enojarse. And that's because he's made an idol out of getting what he wants, Y es porque ha convertido en un ídolo el obtener lo que desea, rather than seeking his ultimate satisfaction in God. en lugar de buscar su satisfacción definitiva en Dios. Is it wrong for a wife to want her husband to be romantic and give her flowers and say sweet things to her? ¿Está mal que una esposa quiera que su esposo sea romántico y le dé flores y le diga cosas lindas? That's not wrong to have that desire. No está mal tener ese deseo. But if the husband fails to do those things Pero si el esposo no logra hacer esas cosas and the wife becomes angry, y la esposa se enoja, she locks the bedroom door. cierra con llave la puerta de la habitación He has to sleep on the couch. y lo manda a dormir en el sillón. She wants what she wants. Ella quiere lo que ella quiere. That too can be sexual idolatry. Eso también puede ser idolatría sexual. See, even as married Christians, we can be guilty of putting our desires above God's desires. Ven que incluso como cristianos casados podemos cometer el pecado de poner nuestros deseos por encima de Dios. If you want something so badly that you're willing to sin if you don't get it, that is to you an idol. Si quieres algo tanto que eres capaz de pecar para obtenerlo, eso quiere decir que eso que deseas es un ídolo. And I could give many more examples of how sexual idolatry could take place even within marriage. Y puedo dar muchos más ejemplos acerca de cómo la idolatría sexual puede ocurrir dentro del matrimonio. I must have sex this often. Tengo que tener sexo así de seguido. My spouse must take care of their body in this way. Mi esposa debe cuidar de su cuerpo así y así.
My spouse must do certain things that I want them to do. Mi esposa o mi cónyuge tiene que hacer estas cosas que yo quiero que haga. Now, none of those desires are completely wrong, No, ninguno de esos deseos están completamente mal en sí mismos. but the reality of life is we don't always get what we desire. Pero la realidad de la vida es que no siempre obtenemos lo que deseamos. And we can either trust God Y podemos ya sea confiar en Dios or we can become angry, o podemos enojarnos and then we become sexual idolaters and sinners. y nos volvemos idólatras sexuales y pecadores. And sexual idolatry often leads to other sins. La idolatría sexual a menudo lleva a otros pecados. Read James chapter 1, Vean Santiago capítulo 1, verses 14 and 15. versículos 14 y 15. Santiago 1, 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. So he's describing how sin progresses and gets bigger and more destructive. Santiago describe cómo el pecado progresa y se vuelve más grande y más destructivo. He's using the illustration of a baby being conceived. Y utiliza la ilustración de un bebé siendo concebido. First, a desire is conceived, Primero se concibe el deseo, but then as that desire continues, like a baby conceived in the womb, it gets bigger and bigger and bigger. pero luego conforme ese deseo crece, al igual que un bebé en el vientre que cada vez se hace más grande. And just as finally the baby comes out, finally the sin comes out. Y al igual que finalmente el bebé nace, así igual el pecado se manifiesta. And ultimately leading to death. The sin becomes a monster and destroys you. Y finalmente esto lleva a la muerte, el pecado se convierte en un monstruo y te destruye. Now let me explain some practical examples. Voy a dar algunos ejemplos prácticos. The husband is unhappy because his wife is not affectionate as much as he wants. El esposo puede estar descontento porque su esposa no es tan afectiva como él espera. He becomes angry in his heart. Se molesta, se enoja en su corazón. He decides, if my wife isn't going to help me, I'll look at the internet. Entonces dice, si mi esposa no me va a ayudar, voy a buscar en el internet. I'll gratify myself that way. Y entonces así me voy a gratificar a mí mismo, Because I must have my pleasure. porque necesito mi placer. In so doing, he's doing harm to his soul, Al hacerlo, se daña su propia alma and he's doing damage to his marriage. y daña su matrimonio. But that's what can happen. Eso es lo que puede ocurrir. I see another thing happening. También he visto otra cosa. A wife wants her husband to appreciate her and to be romantic with her. La esposa quiere que su esposo la aprecie y sea romántico con ella. And the husband is not romantic and he takes her for granted. Y el esposo no es romántico y la da a ella por sentado. But she meets a man at work. Pero entonces ella conoce a un hombre en el trabajo He thinks that she is intelligent. y él piensa que ella es inteligente. He thinks that she is beautiful. Él piensa que ella es hermosa. He's willing to talk to her. He's interested in her. Está dispuesto a hablar con ella, muestra interés en ella. And so, as she has become angry with her husband, now she is vulnerable to the sexual temptation. Y así como ahora ella está enojada con su esposo, se vuelve vulnerable a la tentación sexual, That could destroy her life and her marriage. que puede destruir su vida y su matrimonio. We've seen this happen again and again. Lo hemos visto una y otra vez. Now, the solution Ahora, is la solución es to love God first. amar primero a Dios. You have not because you ask not. No tenéis porque no pedís. And I think what you get is you need to ask God. Y creo que lo que quiere decir es que hay que pedirle a Dios. Sometimes your spouse is going to let you down. Algunas veces tu cónyuge te va a decepcionar. Even if you're married, it's not always going to be easy, and sex isn't always going to be perfect. Incluso casados, no siempre va a ser fácil y el sexo no siempre va a ser perfecto. And so when your spouse fails you, you need to learn to turn to the Lord, Así que cuando tu cónyuge te falla, debes aprender a mirar al Señor not to give in to your idolatry and then your anger and then your sin. y no ceder a tu idolatría, a tu enojo y luego tu pecado. The ultimate experience in life is not sex. La experiencia más grande de la vida no es el sexo.
The ultimate experience in life is knowing God. La experiencia más grande de la vida es conocer a Dios. We live in a culture that thinks the ultimate experience is sex. Vivimos en una cultura que piensa que lo mejor que puede ocurrir es el sexo. That's idolatry. Eso es idolatría. As Christians, we're the people who find their greatest joy and satisfaction in the Lord. Como cristianos, somos las personas que hallan su mayor satisfacción en el Señor. Christ has set us free from idolatry Cristo nos ha liberado de la idolatría and from sexual sin. y del pecado sexual. Read 1 Corinthians chapter 6 verses 9 through 11. Primera de Corintios capítulo 6 versículos del 9 al 11. Dice así. Primera de Corintios 6 del 9 al 11. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Through the work of Jesus Christ, no matter what sin you've committed sexually in the past, it has been cleansed by His blood. A través de la obra de Jesucristo, sin importar cuál haya sido el pecado que hayas cometido en el pasado, ha sido lavado por la sangre de Jesús. But also, you've been set free from slavery to those sins. Pero también ha sido liberado de la esclavitud a esos The pecados. former homosexual is no longer a homosexual. El que era homosexual ya no es homosexual. The former adulterer is no longer an adulterer. El que era adúltero ya no es adúltero. The gospel transforms us and sets us free. El Evangelio nos transforma y nos da libertad. And now we can use our bodies to the glory of God. Y ahora podemos usar nuestros cuerpos para la gloria de Dios. Read verses 18 to 20 in the same chapter. En el mismo capítulo, versículos del 18 al 20, dice, huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. The one who comes to Christ no longer uses his body sinfully as he did before. El que viene a Cristo deja de usar su cuerpo de manera pecaminosa como antes lo hacía. Now he or she uses their body to serve God. Ahora usan su cuerpo para servir a Dios. Now that includes serving God in your marriage by loving your spouse with your body. Y eso incluye servir a Dios en el matrimonio amando a tu cónyuge con tu cuerpo. The ultimate experience in life is knowing God. La experiencia más grande en la vida es conocer a Dios. God has designed marriage to be a picture of our relationship to Him. Y Dios ha diseñado el matrimonio para que sea un cuadro de nuestra relación con Él. Marriage is a great blessing, El matrimonio es una gran bendición, but it's a secondary blessing underneath the knowledge of God. pero es una bendición secundaria, sujeta al conocimiento de Dios. And sex within marriage is a pleasure given by God, El sexo dentro del matrimonio es un placer dado por Dios, but it's not the ultimate pleasure. pero no es el placer mayor. Okay, I want to continue now. Quiero continuar ahora. Just like the person who was formerly a drunkard, when he becomes a Christian, it's not suddenly easy never to drink again. There's a battle. Así como la persona que antes era alcohólica y luego se vuelve cristiano, no es que deja de ser alcohólico de la noche a la mañana, se convierte en una lucha. And so when you become a Christian, it doesn't mean that you're never going to be tempted sexually again. Así también, cuando te vuelves cristiano, no quiere decir que vas a dejar de ser tentado sexualmente. Whether that's sex outside of marriage or even sexual idolatry within marriage. Ya sea sexo fuera del matrimonio o idolatría sexual dentro del matrimonio. And what I want to do is spend a little while looking at the book of Proverbs. Y ahora quiero que pasemos un poco de tiempo viendo el libro de Proverbios. God's wisdom La sabiduría de Dios teaches you how to be set free from sexual sin. nos enseña cómo ser libres del pecado sexual. And I want to
pause for a moment and address those of you who are single. Y quiero hacer una pausa por un momento y dirigirme a aquellos de ustedes que están solteros. I'm going to have things to say to you before we're done, Voy a tener algunas cosas que decirles antes de terminar, so hang in there. así que aguanten. Sorry about that. Praise. So, in the book of Proverbs, En el libro de Proverbios there are 3 women described. se describen 3 mujeres. One of those women can kill you, Una de ellas te puede matar, one can help you, una de ellas te puede ayudar and one will save you. y la otra te va a salvar. Do you know who the 3 women are? ¿Saben quiénes son esas 3 mujeres? Caroline knows because she's heard this before. Carolyn sabe porque ella lo ha escuchado antes. The 3 women are the adulteress, Las 3 mujeres son la adúltera, the woman of folly, la necia, who, if you go to her, she will destroy your life. que si acudes a ella, ella va a destruir tu vida. The woman who can help you La que te puede ayudar is your wife. es tu esposa. She can help you. Ella puede ayudarte. But there's a 3rd woman in Proverbs, Pero hay una tercera mujer en Proverbios and that's Lady Wisdom. y es la señora Sabiduría. She will always help you. Ella siempre te va a ayudar. Now let me show that to you briefly. Voy a mostrarles rápidamente. Wouldn't it be nice if I could give you a pair of glasses, ¿No sería agradable si yo pudiera darte un par de anteojos? and when you put on these glasses, that, for example, if a man were to look at an evil, immodest woman, if he wore these glasses, she would look ugly and disgusting to him. Que si a través de esos lentes viera a una mujer que es malvada, esta mujer se viera fea y desagradable. So if you go by a billboard and there's a woman with not many clothes on and you put on these glasses, she looks like an earthworm or something like De that. modo que si vas pasando y hay un anuncio donde hay una mujer con poca ropa, te pones los lentes y parece una lombriz o algo así. But in Proverbs, he actually says that wisdom will give you those glasses. En Proverbios, el escritor afirma que la sabiduría te dará esos anteojos. That wisdom enables you to put on the glasses so you can see the strange woman, or if you're a woman, you can see the strange man as they really are. De modo que al ponerte estos anteojos, puedes ver a esa mujer extraña, o si eres una mujer, puedes ver a ese hombre extraño por lo que son realmente. Please read Proverbs chapter 2, Veamos Proverbios capítulo 2, verses 16 to 19. versículos 16 al 19. Proverbios 2, 16 al 19. Ella te librará de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras, la cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios, porque su casa se inclina hacia la muerte y sus senderos hacia los muertos. Todos los que a ella van no vuelven, ni alcanzan las sendas de la vida. Now, I don't have time to read all the parts of Proverbs that talk about the immoral woman. No tengo tiempo para leer todos los pasajes de Proverbios que hablan acerca de la mujer inmoral. The most thorough description is in chapter 7. La descripción más minuciosa está en el capítulo 7. And the Bible is very honest about how alluring sexual sin can be. Y la Biblia es muy honesta cuando trata acerca de cuán atractivo puede ser el pecado sexual. And I also want to say to the women, this all applies to you with men who would flatter you and try to entice you, just like it does to the men. Y quiero decirle a las mujeres que todo esto aplica igualmente cuando hay hombres que quieren halagarlas o seducirlas, al igual que lo hace para los hombres. And the book of Proverbs acknowledges that sexual sin in the short term is pleasurable. El libro de Proverbios sí reconoce que el pecado sexual es placentero. And in chapter 7, it describes the adulteress, and she's beautiful and she smells good. Y en el capítulo 7 describe a la adúltera que es hermosa y que huele bien. And she speaks words of flattery that are so enticing. Y habla con palabras lisonjeras que son muy atrayentes. And the same thing is true for the man who would try to entice a woman. Y lo mismo ocurre con el hombre que quiere seducir a una mujer.
But wisdom helps you to see them as they really are. Pero la sabiduría te permite verles tal cual son. Wisdom will deliver you from their traps. La sabiduría te librará de sus trampas. As you look at Proverbs 2:16, Al ver Proverbios 2:16, you see that she's a flatterer. vemos que es una mujer que lisonjea. We read elsewhere in Proverbs that the flatterer is spreading a net for your feet. Y en otras partes de Proverbios habla de que es como que ponen una red para que tú la pises. She's trapping you. Te está atrapando. Then in verse 17 it says that leaves the companion of her youth. En el verso 17 dice que deja al compañero de su juventud. This is not a woman who can be trusted. No es una mujer digna de confianza. She left the last guy. Dejó al último que tuvo. One day she'll leave you too. Y algún día te dejará a ti también. You can't trust her. No puedes confiar en ella. Then it says that she forgets the covenant of her God. Y dice que olvida el pacto de su Dios. She does not respect God's covenant of marriage. No respeta el pacto matrimonial de Dios. She has no fear of God. No tiene temor de Dios. She has terrible character. Tiene un carácter terrible. This is not the woman you want to introduce to your parents. No es la mujer que quieres llevar y presentarle a tus padres. This is not the woman you want raising your kids. No es la mujer que quieres que críe a tus hijos. This is not the woman you want with your bank account and your credit cards. No es la mujer que quieres que administre tus cuentas bancarias y tus tarjetas de crédito. She may look beautiful on the outside, Puede que se vea hermosa en el exterior, but she's ugly on the inside. pero en el interior es fea. There was a Greek myth about the sirens, Había un mito griego acerca de las sirenas, and they would be on certain islands, y ellas se encontraban en ciertas islas and they appeared to be beautiful women Y- playing beautiful music, y parecían hermosas mujeres tocando melodías hermosas. and the sailors would turn their ships towards those islands Y los marineros movían sus barcos hacia esas islas because they wanted to be with those beautiful women. porque querían estar con esas hermosas But mujeres. they would crash their ships on hidden reefs, Pero chocaban sus barcos contra los arrecifes ocultos. and then those beautiful women turned into monsters, Y esas mujeres hermosas se convertían en monstruos and they would devour the men. y devoraban a los hombres. That's what the adulteress is. Eso es lo que hace la adúltera. And Proverbs is saying, put on your Y glasses. Proverbios dice, pónganse los lentes. Same thing for you Y lo ladies. mismo para las mujeres. The man who flatters you, El hombre que es que las halaga. the man who wants to buy you a gift. El hombre que quiere comprarles un regalito. He knows you're married, Sabe que estás casada. but still he wants to talk to you in ways that are inappropriate. Y aún así quiere hablarte de maneras inapropiadas. You're tempted to feel good from his attention. Y te ves tentada a sentirte bien por esa atención. He's a monster. Pero es un monstruo. If he feared God, he would not be doing Si this. temiera a Dios, no estaría haciendo eso. And let's say that you go with him. Y digamos que vas con él. You leave your husband, you follow him. Y dejas a tu esposo y te vas con él. You'll never know, but someday he's going to be talking to a different woman and not you. Posiblemente en el futuro va a estar hablando con otra mujer que no eres tú. He can't be trusted. No es digno de confianza. And then finally, it says her house sinks down to death. Y finalmente dice que su casa se inclina hacia la muerte. It's like a horror movie. Es como una película de terror. You walk into her house, Entras a su casa and the house sinks down into the y ground, la casa se hunde down into hell. hasta el infierno. Wisdom helps you to see this before you go in the house. La sabiduría te ayuda a verlo antes de entrar en la The casa. wisdom of God helps you see her true character, La sabiduría de Dios te permite ver su carácter verdadero, to see where this is going to lead you. ver hacia dónde te va a llevar esta relación. God's wisdom protects you from adultery and sexual sin. La sabiduría de Dios te protege del adulterio y del pecado sexual. And in the other chapters of Proverbs, which talk about this, it describes how it's going to cost you money. En otros pasajes de Proverbios, solo lo vamos a mencionar, también habla de cómo esto te va a costar dinero, It's going to ruin your reputation. va a arruinar tu reputación, It's going to destroy your family. va a destruir tu familia And ultimately, it's going to put you into the judgment of God. y en última instancia te pondrá bajo el juicio de Dios. So God's wisdom teaches you to beware of sexual sin. La sabiduría de Dios te enseña a ser precavido con el pecado sexual, Put on your glasses ponerte los lentes, so you can see the strange woman or the strange man for what they are. póntelos para ver bien quiénes son ese hombre y esa mujer extraños. And then read Proverbs chapter 5, verse 8. Proverbios capítulo 5, versículo 8. Dice, aleja de la extraña tu camino
y no te acerques a la puerta de su casa. Don't go near her door. No te acerques a su puerta. Stay far away. Aléjate. Don't flirt with her. No coquetees con ella. Don't talk with him. No le hables a él. Sadly, one place her door is on the internet. Lamentablemente, uno de los lugares donde se encuentra su puerta, su casa, es en el Internet. Pornography is so widespread. La pornografía está por todas partes. You can invite the strange woman into your home over a screen, Puedes meter a la mujer extraña en tu casa a través de una pantalla, even on a phone screen. incluso a través de la pantalla del teléfono. Put on your glasses. Ponte los lentes, Stay far away. mantente lejos. It can happen on Facebook or other social media, Puede ocurrir a través de Facebook o otras redes sociales, a dating site, un sitio de citas, or you find an old boyfriend, an old girlfriend. o te encuentras con un antiguo novio o una antigua novia. Stay away. Aléjate, It's going to ruin you. te va a arruinar. When you become a Christian, you have the Spirit of God. Cuando te vuelves cristiano tienes el Espíritu de Dios, You have the Word of God. tienes la palabra de Dios. The wisdom of God keeps you safe from adultery. La sabiduría de Dios te protege del adulterio, Because though you were once blind, porque aunque antes eras ciego, now you have glasses that enable you to see sexual sin for what it really is, ahora tienes lentes que te permiten ver el pecado sexual por lo que realmente es, so you can run away. de modo que puedes huir. I'm going to take a break now. Vamos a tomar ahora un receso. Yes, sir. Okay, preguntas first. That's fine. Guillermo. Me gustó cómo comenzó acerca de los propósitos de Dios primero. ¿Será posible o probable que la iglesia, tratando el tema superficialmente, se ha limitado a prohibir los pecados sexuales sin enseñar la parte positiva de la sexualidad para ambos? ¿No será parte del problema? That's exactly why I did what I did. Eso es exactamente la razón por la que hice lo que hice. I'm beginning with what positively sex is for. Empecé con lo que el sexo es positivamente I'm going to end with that too. y voy a terminar con eso también. And in the middle is to warn that anything outside of this is bad, Y en medio quiero advertir acerca de cómo cualquier cosa fuera de esto está mal, but what's inside is good. pero lo que está adentro es And bueno. we need to emphasize that. Y es necesario enfatizarlo. You put off sexual sin, Se quitan los pecados sexuales, but you put on appropriate love within marriage. pero debes vestirte de un amor apropiado dentro del matrimonio. And even more, you put on love for God. Y principalmente te pones amor para con Dios. Joel. ¿Cuáles son algunas maneras prácticas para There are some poner practical ways in los which you can put on those glasses. Entonces, sabiduría, ¿verdad? Pero, Right. ¿cómo? How do you? As you fill your heart with the Word of God, Tienes que llenar tu corazón con la palabra de Dios. and that's why, like for me, I love Proverbs 2, that little short passage, Y por eso a mí me encanta ese pequeño pasaje en Proverbios 2, because it summarizes the more detailed version in chapters 5, 6, and 7. porque resume la versión más detallada en los capítulos 4, 5, 6 y 7. The Word of God is a light for my path. La palabra de Dios es una lumbrera, es lumbrera a mi camino. And so when temptation comes, De modo que cuando viene la tentación, if this part of Scripture is in my heart, si tengo esta porción de la Escritura en mi corazón, I think of Proverbs 2, pienso en Proverbios 2, and I want to see that woman as God sees her, y quiero entonces ver a esa mujer como Dios la ve, rather than as the Word sees her, y no, world sees her. y no verla como el mundo la ve. So I'm wanting to train myself using the Word of God Debo entrenarme a mí mismo usando la palabra de to Dios bring Scripture to mind as I'm going around the world and going around in this life. para tener presente la Escritura en medio de mi andar por este mundo, por esta vida. And so
even the illustration I used tonight, Así que incluso la ilustración que utilicé esta noche, I hope all of you, next time you see something tempting sexually, espero que la próxima vez que ustedes vean algo tentador sexualmente, you would say, I need to put on my glasses right now. digan, necesito ponerme mis lentes ya. I need to see that any person who would pose this way is not a person of good character. Debo ver que una persona que está dispuesta a posar de esa manera no es una persona de buen carácter. Any person who would threaten my marriage is a person who has no fear of God. Cualquier persona que esté dispuesta a amenazar mi matrimonio no tiene temor de Dios. This is a person I need to run away from. Debo alejarme de esa persona. And if I don't, it's going to destroy me. Y si no lo hago, me va a destruir. Ah, Tal vez no se va a tratar el tema, no sé, pero desde muy pequeños ahora hasta los niños están muy afectados. it's happening that even children, there's no children. Entonces, ¿qué consejos a los padres para tratar todo eso? The book of Proverbs is a father teaching his son wisdom. El libro de Proverbios se trata de un padre que le enseña sabiduría a su hijo. Even in his world, there were evil women. Incluso ya para este tiempo había mujeres malvadas. And so he's warning his son about the sexual evil that's out in the world. De modo que este padre advierte a su hijo acerca de la maldad sexual que hay en el mundo, Before that takes him captive. antes de que se lo lleve cautivo. And I think as our cultures become more and more sexualized, Y yo creo que conforme nuestras culturas se tornan cada vez más sexuadas, we need to teach them what the Bible, especially Proverbs, teaches about sex debemos enseñarles lo que la Biblia y especialmente Proverbios enseña acerca del sexo as a means of trying to protect them. para tratar de protegerles. Obviously, we want to do things to try to protect their internet and other things like that as well. Obviamente debes emplear también herramientas para proteger su internet y cosas así también. But I want to add something that Bill brought up. Pero quiero añadir algo que mencionó Guillermo. It's not just to teach our children that this part of sex is bad. No es solamente enseñarle a nuestros hijos que esto en el sexo está mal. We should teach our children that sex is a great thing in marriage. Debemos enseñarles que el sexo es algo maravilloso dentro del matrimonio. Your children should have a sense that you and your wife are attracted to each other. Sus hijos deben captar que usted y su cónyuge se atraen mutuamente, That you have a romantic life. que tienen una vida romántica. Now, I'm not saying to be immodest in any way, No estoy diciendo que no sean modestos, but the whole world is full of romance and touching. pero el mundo entero está lleno de romance y de toqueteos. The one good place for that is marriage. El único lugar bueno para que eso ocurra es el matrimonio. Your children should know you and your spouse are attracted to each other and love each other. Sus hijos deben saber que ustedes se aman y se sienten atraídos el uno por el otro. And so you can tell them how wonderful sex is within the bounds that God has given. Y así pueden mostrarles lo maravilloso que es el sexo dentro de los límites del matrimonio. Not just how bad it is outside. No solamente cuán malo es afuera del matrimonio. That God's ways are best. Los métodos de Dios son los mejores. God did not make these rules to spoil our fun. Dios no estableció estas reglas para arruinarnos el día. God made these rules for the maximum enjoyment of His people. Él estableció estas reglas para el disfrute máximo de su pueblo. Sí. El peligro sexual está, lo vemos en televisión, cine y los medios, internet. Y sería una medida radical de, no sé, eliminar televisor de la casa, prohibir películas, ir al cine y regular completamente internet, todo eso. Internet use. Right. Okay. Jesus says in Matthew 5, if your eye causes you to sin, pluck it out and throw it from you. Jesús dice en Mateo 5, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. And the context is sexual sin, sexual lust. Y el contexto es la lujuria, el pecado sexual. So I agree with you that we should be willing to take radical steps
to stay away from sexual immorality. Así que estoy de acuerdo en que es necesario dar pasos radicales para mantenerse alejado del pecado sexual. But it's difficult to draw a line and say exactly what each person should do. Pero es difícil trazar una línea que aplique a todas las personas. For example, one man may be able to go to the beach and keep his eyes away from what he shouldn't look at. Quizá un hombre es capaz de ir a la playa y no estar viendo lo que no tiene que ver. And another man may decide, I cannot safely go to the beach. Pero otro puede decidir, no, yo no puedo, simplemente no puedo ir a la playa. The man who can go to the beach cannot judge the one who doesn't go to the beach, or vice versa. El hombre que puede ir a la playa no debe juzgar al que no puede, ni viceversa. Same thing is true about watching television or watching movies. Lo mismo ocurre viendo tele o viendo películas. There are some things that are obviously sexual and pornographic that are forbidden to everybody. Hay cosas que son obviamente sexuales y pornográficas que están prohibidas para todos. But then, among other use of the internet or television, different ones of us are going to have different places where we may feel tempted. Pero en cuanto al uso de la televisión, el uso del internet, cada persona va a tener puntos específicos donde va a ser tentado. So I think it goes back to what we were talking about from Romans 14:23. Entonces creo que tiene que ver con Romanos 14:23, de lo que estábamos hablando. Whatever is not of faith is sin. Lo que no proviene de fe es pecado. So somebody may decide, I'm not going to go to any movie. Alguien puede decir, no, yo simplemente no voy a ir al cine. And if that's his conscience, that's fine. Y si eso es lo que le pide su conciencia, está bien. But I'm not sure he can tell everybody else in the world they can't go to a movie. Pero no puede imponer eso sobre todos los demás. That's where we need to be careful. Ahí es donde hay que ser cuidadosos. Now I'll make one other comment in terms of how we handle counseling situations. Voy a hacer un comentario más en cuanto a cómo manejamos las situaciones en consejería. If a man over and over again is looking at pornography on the internet, Si un hombre constantemente está viendo pornografía en el internet una y otra vez, I might take him to Matthew 5 entonces yo le mostraría Mateo 5 and say, what do you need to do? y le preguntaría qué tiene que hacer. It's better perhaps for you to cut off access to the internet altogether Quizá para ustedes es mejor si corta, elimina todo acceso al internet, because you keep falling into terrible sin because of the internet. porque continúa cayendo en pecado terrible debido al internet. But that doesn't mean nobody's allowed to use the internet. Esto no significa que nadie pueda usar internet, But for some people, they may have to take a radical step like that. pero para algunas personas quizás sea necesario dar un paso así de radical. Okay, well, we'll take our break, or we have. There's a question there, so Bill, you tell me what to do. Es una pregunta bastante capciosa. Sé que va a causar gran revuelo, So it's going to cause comentarios, ¿verdad? Pero tengo que hacerlo. But I need to ask, En mi experiencia in my experience, pastoral, ¿verdad? He observado algo I've seen interesante, something interesting. de que los jóvenes verdaderamente cristianos se casan muy jóvenes. Young men, Para una true situación. Christian young men get married. Bueno, entiendo que tienen una necesidad sexual desde pequeños. I understand they have a sexual need, Pero esto los lleva, esa necesidad sexual los lleva al pecado sexual personal, need takes leads them to personal el sin, pecado en su propio cuerpo, ¿verdad? sinning against their own bodies. Entonces, dado eso, yo entiendo que se casan And jóvenes. because of that, I understand they get married. Pero, ¿qué podríamos hacer But what could we do? en el caso para aconsejar? ¿Qué podríamos hacer en el caso de que no se pueden casar jóvenes porque tienen miedo a las responsabilidades? Those who cannot get married Suelen caer en ese pecado. because they're afraid of the responsibilities that entails what they are bound to. Right. I understand the question. 1 Corinthians 10:13. Primera de Corintios 10:13. Just to summarize, God has promised not to tempt us beyond what we are able. Dios nos ha prometido que no seremos tentados más allá de lo que podemos soportar. And so if this young man is a Christian, Así que si este joven es cristiano, he needs to learn the proper way of escape from temptation that God will provide. necesita aprender cuál es la ruta de escape que Dios ha provisto. Galatians 5:16 says, if we walk by the Spirit, we will not carry out the desires of the flesh. Gálatas 5 dice que si andamos por el Espíritu no vamos a satisfacer los deseos de la carne. So he needs to grow spiritually Necesita crecer espiritualmente to fight this battle para luchar en esta batalla
He needs to mature in all ways necesita madurar en todo sentido so that he'll be mature enough to get married someday. para que también alcance la madurez para casarse eventualmente. But it's a terrible idea for an immature man who's enslaved to lust to get married. Pero es una idea terrible que un hombre que es joven y está esclavizado por la lujuria se case. Marriage doesn't solve that El problem. matrimonio no resuelve ese problema. But I'm not denying it is a great struggle. No estoy negando que sea una lucha terrible, difícil. It would take another hour to talk about all the ways you could try to help. Y podemos tardar toda una hora hablando de cómo podemos intentar ayudar. I have a whole talk on that subject. Tengo toda una charla sobre ese tema nada And there's some más. really good books on that Y subject. también hay muy buenos libros al respecto, But I think that's all I can do now because of the time. pero debido al tiempo creo que esto es todo lo que puedo decir. So I think we should take our break now. Vamos a tomar nuestro receso ahora. Pueden pasar por el café. Ya conocen el